Bueno, pantalla. Bien, bueno, nos habíamos quedado acá con el tema de la edad, de los factores de riesgo que son dependientes del paciente, ¿no? Habíamos dicho que los extremos de la vida, y habíamos explicado por qué los extremos de la vida, el tema este de la inmadurez o la deficiencia de el sistema empático, el sistema enzimático hepático. Y otro factor también importante en los extremos de la vida es el tema de la masa muscular, con el puntero, el tema de la masa muscular, que sirve como un importante lugar de distribución de la velocidad del fármaco, ¿no? Entonces, a menor masa muscular, mayor, digamos, sería, por así decirlo, la concentración libre de anestésico local, o menor lugar donde distribuirse, por decirlo así. Entonces, los neonatos, los niños o los ancianos con ya menor masa muscular se van a ver afectados también. Lo que se vio también en estudios es que las mujeres se ven que son más susceptibles que los hombres, no, ahí no sé el por qué, pero está descrito como factor de riesgo. Y el tema de las comorbilidades, que además de la edad, la masa muscular es un factor que se va a ver en mucho en los ancianos, entonces ya tenemos un grupo de riesgo al cual prestar particular atención, ¿no? Cualquier paciente con una enfermedad cardíaca de base, enfermedad renal, hepática, una enfermedad metabólica del sistema nervioso central o incluso una baja concentración de proteínas plasmáticas, tiene mayor riesgo de una intoxicación por esto, ¿no? Pacientes de enfermedades cardíacas, particularmente las arritmias, isquemias, insuficiencias cardíacas congestivas, tiene mucha lógica, ¿no? O sea, si tenemos unos fármacos que afectan el corazón y el sistema nervioso central, cualquier paciente que ya arranque de base con un problema en el corazón o en el sistema nervioso central es un factor de riesgo para desarrollar la toxicidad. En cuanto a las insuficiencias renales y hepáticas, todo lo que es la depuración y el clearance del anestésico local se va a ver afectado, por ende van a tender a la acumulación. Y un concepto importante, que no solo para este grupo de fármacos, sino para cualquier fármaco que viaje unido a proteínas, si tenemos un paciente desnutrido o un paciente, por ejemplo, alcohólico severo o cualquier patología que disminuya la cantidad de proteínas en sangre, cualquier fármaco que viaje unido a esto, si hay poco, va a haber más cantidad libre, por ende su toxicidad va a estar, digamos, va a aparecer más rápido, ¿no? Bien. Esto en cuanto a factores de riesgo del paciente. Después, factores de riesgo del anestésico, esto que decíamos, ¿no? Vamos a decir que vamos a hablar de lo que es el tipo y lo que es la dosis. Tipo, esto que decíamos de la bupivacaína. Tiene un menor margen de seguridad y la resucitación es más dificultosa en caso de ocurrir el evento. El LAST, ¿no? El paro cardiorrespiratorio, esto que veníamos diciendo de que cuando se para por UPI no sale más. Y es por esto que veníamos diciendo del ratio. No sé si se entendió, lo explico una vez rápido de vuelta. Hay una relación entre la dosis necesaria para que entre en paro un paciente, eso sería como la parte de arriba de la división, dividido la dosis necesaria para que ocurran convulsiones, eso te da un número. Como yo dije al principio, es más frecuente todo lo neurológico por sobre lo cardiovascular, entonces el número siempre te va a tender a dar mayor a 1. Mientras mayor sea ese número, este, mayor va a ser la diferencia, mayor va a ser la dosis, la diferencia entre dosis para un colapso cardiovascular o efectos en el sistema nervioso central. La UPI tiene este ratio muy acotado, es 2, o sea, las dosis son muy similares entre sí. En cambio, la LIDO, ese número te da 7, eso quiere decir que la dosis para las convulsiones es mucho menor que la dosis para eventos cardiovasculares. Entonces, nada, ten en cuenta eso de que la UPI tiene un margen mucho más acotado y que va a pasar esto, va a pasar que se van a superponer los efectos y va a pasar desde la nada al colapso. Entonces, ese es el porqué, digamos, de la particularidad de la bupivacaína por sobre el resto. Se están estudiando un montón de otros fármacos, la ropivacaína, se trata de ver cuál es un poco más seguro que el otro, cuál tiene menor incidencia de LAST, pero son todos estudios medio in vivo o en animales que todavía no se pudieron, digamos, realmente aplicar a la clínica, por ende no hay nada muy certero al respecto.
Lo único que sí es certero es este tema de la bupivacaína. Bien, y en cuanto a la dosis, esto, bueno, ya se sobreentiende, ¿no? Mientras más dosis utilicemos, más probabilidad va a haber de que tengamos una intoxicación. Eso es lógico. Vamos a tener que tenerlo en cuenta en los distintos tipos de bloqueo. O sea, no vamos a usar la misma dosis para una anestesia raquídea que para un bloqueo de un nervio femoral, un TAP, bloqueos intercostales, lo que sea. Vamos a utilizar distintos volúmenes. Entonces, tener en cuenta este factor de riesgo cuando nosotros estamos pensando en el procedimiento que vamos a hacer. Sabemos que, por ejemplo, un bloqueo epidural va a tener mucho más riesgo que un bloqueo raquídeo, simplemente porque estamos utilizando dosis que se acercan más a las tóxicas. Después tenemos los factores de riesgo que son propios del bloqueo, en cual es importante lo que es el sitio donde vamos a hacer el bloqueo. A ver, hay sitios que tienen un mayor riesgo de inyección intravascular, son los sitios donde hay un vaso más grande al cual pegarle, básicamente. Y hay tejidos que son altamente vascularizados y tienen una alta tasa de absorción. Entonces, quizás damos una pequeña dosis, pero se absorbe muy rápido y hace un pico plasmático más rápido que ¿está viendo alguien ahí? Que en otras regiones del cuerpo, ¿no? Entonces, nada, tener en cuenta cuando estemos haciendo un bloqueo en un lugar donde tenemos mucho riesgo de pegarle a un vaso grande, principalmente, que es, o sea, en todos lados podemos pegarle un vaso, pero hay más chance de pegarle a una subclavia que a un vaso epidural, quizás, si no estamos tomando los recaudos necesarios. Y bueno, después otro factor de riesgo del bloqueo es ver si le vamos a dar una dosis única o si vamos a dar varias dosis o hacer una infusión continua. Obviamente, mientras más dosis demos, más veces y por más tiempo, va a aumentar la probabilidad de acumulación del anestésico y por ende que aparezca un LAST más tardío. Y los casos de la infusión continua son los pacientes que pueden tener un LAST 1 a 4 días después del bloqueo. O sea, se hizo un bloqueo, se quedó internado con un catéter puesto y por un mal control del catéter, un mal control de la infusión o lo que sea, se empezó a acumular y hizo un paro a los 2 días, no pudo salir y nadie pensó en esta, digamos, probabilidad. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Bueno, esto es lo que estamos diciendo. Esto sería de mayor a menor. ¿Cuáles son los sitios que más absorción de anestésico van a tener? Obviamente que el intravascular es absorción inmediata del 100%, pero después, por ejemplo, los bloqueos intercostales son muy vascularizados, la zona es muy vascularizada, por ende la absorción va a ser muy alta, lo sigue, digamos, en porcentaje de absorción, por decirlo de alguna manera, lo que es una epidural caudal, una epidural lumbar, bloqueos del plexo braquial y por último, bloqueos del plexo ciático y femoral. Esto como para tenerse una idea y decir, bueno, estoy por hacer un bloqueo intercostal, sé que tiene mucho más riesgo o tiene un alto riesgo de absorción, de absorción sistémica. Bien, ¿qué más? Seguimos. Bueno, entonces, ya sabemos... ¿Puedo una? sí, Charlie. bien. Em, por ahí no tiene que ver con los bloqueos en sí, pero la absorción por mucosas, oral, nasal, faríngea, hace un pico plasmático prácticamente como si fuera intravascular la absorción, ¿sí? Eso tener presente si vamos a topicar, si el cirujano va a infiltrar, o si para hacer una sal le hacemos un poco de silo con epi, ¿sí? Tenerlo presente, que la absorción hace un pico plasmático muy, muy pronunciado, casi como un intravascular, Perfecto, ¿sí? sí, es importante, eso es verdad. Bien, entonces ya sabemos los factores de riesgo. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para prevenirlo de cierta manera? Vamos a ver que vamos a tener formas de prevención previas al procedimiento, formas de prevención intraprocedimiento y post-procedimiento. Previo al procedimiento, evaluación del paciente, primero y principal. Vamos a ir y acercarnos y ver si este paciente presenta alguno de los factores de riesgo que vimos recién, si este paciente se va a beneficiar o no de un bloqueo, si yo ya debo estar pensando que le tengo que ajustar un poco la dosis. Conocer al paciente y conocer lo que le voy a hacer de antemano es muy importante, nos va a ahorrar problemas. Después, estar bien preparado para el procedimiento,
Tener todo listo, todo rotulado, no confundirse lo que le vamos a administrar, tener el ecógrafo, tener, sabiendo que puede en un segundo pudrirse todo, tener cerca medidas de resucitación, medidas para controlar una vía aérea, ¿no? Ten en cuenta de que es un procedimiento que puede llevarse la vida del paciente. Intraprocedimiento, ¿qué podemos hacer? Una de las cosas que más hacemos es el tema de la aspiración. Antes de inyectar, aspirar. Cada vez que movemos la aguja, aspirar un poco. Es una maniobra que no tiene riesgo y nos puede salvar de un gran problema. Tiene un 2% de falsos negativos, o sea, en un 2 de cada 100 veces uno va a aspirar, no va a venir nada y va a estar en un vaso. A tenerlo en cuenta, no lo vamos a dejar de hacer por eso, pero ten en cuenta que puede llegar a fallar. La inyección lenta y pausada, en vez de dar 40 mililitros de una en un lugar, dar 5, quizás irse a otra parte un poco más superior del nervio, dar otros 5, dar 10, ¿no? Hacerlo de a poco, lo que nos da un poco de tiempo de que si nos mandamos una cagada, si lo mandamos a un lugar donde no tenía que andar, lo mandamos un vaso, no le mandamos 200 miligramos de una al lugar equivocado, sino que quizás nos va a avisar antes, quizás podemos cortar nuestro procedimiento antes y evitar un mal mucho mayor. El tema de la utilización de marcadores, lo que veníamos diciendo, principalmente la EPI y el fentanilo, hablaba mucho estos artículos, es controversial porque lo que se vio es que llevaba a algunos falsos positivos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, pacientes que tenían un catéter epidural para una conducción del parto, que de repente empezaron con taquicardia y que hizo que el anestesiólogo tome la conducta de quitar el catéter o dejar de utilizarlo, cuando en realidad quizás se estaba tratando de una taquicardia por otro motivo. Entonces, ¿hasta qué punto me va a ayudar o me va a complicar, ¿no? Pero por otro lado, si yo estoy administrando una lido con EPI y le estoy dando un vaso, a los pocos segundos se va a recontra taquicardizar, recontra hipertensar, y eso me va a ayudar a no seguir cometiendo el error, ¿no? Por eso está es medio controversial, quizás algunos sí, otros no. No hay un consenso acerca es medio lo que cada uno prefiere hacer. Otra cosa que que es medio controversial es el tema de la comunicación con el paciente. Mientras estamos haciendo un bloqueo, hablar con el paciente y ver, dijimos que una de las manifestaciones son alteraciones en el habla, que son pérdida de conciencia o alteraciones en la esfera, digamos, mental del paciente. Le estamos hablando y de repente le preguntamos, ¿viene todo bien? Y no nos responde, bueno, ojo, puede estar pasando algo. Pero, por el otro lado, ¿hasta qué punto un paciente demasiado vigil nos ayuda o nos está complicando el procedimiento? Entonces, generalmente, tanto para evitar el disconfort del paciente o de nosotros, se le hace una sedación que medio que te anula esta capacidad o te nula un poco el juicio. O sea, bueno, no me responde, ¿es porque el fenta y la queta o es porque tiene una intoxicación? Entonces, eso sería la controversia en ese sentido. Algo que no está para nada discutido es el tema de los bloqueos ecoguiados. Ya como dije al principio, está probadísimo, de que disminuyen muchísimo la incidencia de LAST. Disminuyen muchísimo porque uno puede efectivamente ver a dónde está inyectando, puede ver dónde hay un vaso, ver cómo esquivar ese vaso, y te permite a la vez utilizar dosis más bajas. O sea, si yo sé que estoy en el nervio, no necesito dar 40 mililitros de solución para bañar el nervio. Quizás eso pasa cuando no tenés la certeza, entonces necesitas medio bañar un poco por todos lados, medio a ciegas, y tomar el nervio. Está bien, ahí sería aceptable, pero si vos ya sabés que estás al lado en el nervio, sabés que necesitas no tanta dosis para bloquear ese nervio, ¿por qué le voy a hacer tanta cantidad? Entonces nos permite disminuir las dosis utilizadas y por ende disminuir la toxicidad. Bueno, y post procedimiento, básicamente una monitorización continua y un estricto control de catéteres.
Monitorización continua intra procedimiento y durante el procedimiento. Nosotros estamos muy sesgados o pensando todo el tiempo en, por ejemplo, un bloqueo periférico, en traumato, sabemos que ya se viene una cirugía y de por sí lo vamos a monitorizar. Pero un gran porcentaje de los casos de LAST se ven en personas, personal no anestesiólogo, por así decirlo, porque lo utiliza un montón de gente. O sea, infiltraciones con bupi la hace casi cualquier persona que tenga ganas y no se pone a ver esto que estamos viendo de las dosis, no se pone a ver si la dilución es la correcta, quizás se olvida aspirar, no utiliza un ecógrafo. Entonces, piensa que es inocua, lo utiliza y de repente tiene un evento, se le para al paciente y quizás no lo está monitorizando como lo hacemos nosotros. Entonces, lo ideal sería siempre que se utilicen estos fármacos, tener una monitorización continua del paciente. Y bueno, obviamente el control de los catéteres, digamos, esto por lo que muchos no mandan un catéter peridural a piso, que quizás estaría buenísimo, pero sabemos que nadie te asegura que alguien venga y le inyecte cefazolina intraperidural. Entonces, por eso, si tuviésemos la certeza de que se va a tener un manejo correcto de esto, se van a manejar de manera correcta las dosis, eso podríamos permitirnos ciertas cosas. Pero bueno, eso dependerá del lugar donde estamos y de la idoneidad del personal. Bien, perfecto. Bueno, ya repasamos, vimos qué factores de riesgo tenemos, cómo podemos prevenirlo, si aparece qué es lo que nos va a llamar la atención, cuáles van a ser los síntomas. Ahora tenemos que ver cómo lo vamos a tratar. ¿Qué hacemos? O sea, ya está, diagnosticamos que este paciente se intoxicó con anestésicos locales. ¿Qué hacemos? Hay dos pilares, el soporte y la emulsión lipídica. Básicamente todo el tratamiento gira en torno a esto. ¿Okay? Obviamente ahora vamos a ver un poquito más en profundidad, pero el concepto de llevarse es que estas son las únicas dos cosas que nosotros podemos hacer. Y esta quizás es la cosa que más chances tiene de salvarle la vida. En cuanto a esto, hay muchas guías que tratan de unificar criterios con respecto a cómo tratarlo. Yo agarré las que me parecieron más interesantes, que son la guía de la Asociación Americana de Anestesia Regional y una guía muy buena que vi, que ahora voy a mostrar, de la Asociación de Anestesiólogos de Gran Bretaña, creo que básicamente dicen lo mismo, unos lo ponen de otra manera, pero el concepto es lo mismo, pero lo que hacen es tratar de unificar criterios y hacerlo lo más fácil posible para todos. Entonces, esta es la de la Asociación de Anestesistas de Gran Bretaña, que lo que hace es, está bueno porque te pone 4 puntos que tenés que tener en cuenta, ¿no? Entonces, estas son las guías de seguridad para el manejo, perdón, todo lo que encontré está en inglés, no encontré nada así copado, didáctico en español. Al final hay una cosita, pero me pareció mejor dejarlo así y lo vamos traduciendo en el momento. Y si alguno necesita que frenemos o que explique algo de vuelta, me lo dicen, porque es un embole. Pero bueno, lo que dice, en primer lugar, el reconocimiento del cuadro, ¿no? Ya hablamos de los signos de la toxicidad severa, ¿no? De repente, una alteración en el estado mental, agitación, pérdida de conciencia, con o sin convulsiones o movimientos tónico-clónicos. Otra cosa que nos puede llamar la atención, el colapso cardiovascular. Dijimos, el concepto importante era cualquier alteración cardíaca cerca de una administración de un anestésico local nos debería alertar un poco. Y esta cosa que también ya dijimos es que la toxicidad con un anestésico local puede ocurrir minutos después de la inyección inicial, ¿no? Dijimos que 20-30 minutos después de dar una inyección nos puede aparecer un LAST, por ende, no relajarse al respecto, ¿no? Porque arrancó la cirugía y empezaron, se fibriló por otra causa. Quizás es esto. Segundo punto, manejo inmediato. ¿Qué hacemos? O sea, listo, ok. Colapso cardiovascular o convulsiones. Bien. Primero y principal, obviamente, si estamos dándole un anestésico local, dejamos de dárselo, pedimos ayuda, mantenemos la vía aérea y si es necesario, asegurarlo con un tubo endotraqueal. O sea, si es necesario, tenemos que intubar.
dar oxígeno al 100% y adecuar una adecuada ventilación. ¿Por qué esto es tan importante? Uno tiene que asegurarse, si el paciente empieza a, por ejemplo, convulsionar, va a hipoventilar. Si empieza a hipoventilar, va a empezar a acumular CO2 y disminuir el oxígeno, obviamente. El aumento de CO2 y la disminución, o sea, la hipercapnia y la hipoxemia, sumada a la acidosis, van a empeorar todavía más todo el cuadro de la intoxicación, porque la acidosis va a favorecer que se disocien, no importa el porqué, pero hay un mecanismo que hace que se separe, por así decirlo, el anestésico local del sitio, se ionice y quede, digamos, liberado, por así decirlo, no puede entrar a la célula. Y cuando hay mucho dióxido de carbono, aumenta, digamos, la entrada a nivel de las células, principalmente a nivel de las células del sistema nervioso central. Entonces, básicamente el concepto es asegurarse de que el paciente esté normocápnico, que esté con una correcta oxigenación y que en lo posible no esté acidótico, ¿no? Entonces, ¿cómo nos aseguramos esto? Dándole oxígeno al 100% y asegurando que esté ventilando correctamente. Y si es necesario, lo intubamos. Obviamente, confirmar o establecer un acceso venoso a una buena vía. Si el paciente está convulsionando, el tratamiento de elección son las benzodiazepinas. No son convulsiones que no tienden a ceder. Generalmente con la benzodiazepina cede, no suelen ser un estatus. Podemos dar tiopental o podemos dar propofol. Ojo, obviamente, si el paciente no está estable hemodinámicamente. Y bueno, acá otra cosa que dice es que si tenés tiempo, sacar una muestra de sangre para estudios, pero no debería retrasar el tratamiento. Bien, esto sería el soporte. Ahora, las medidas específicas, el tratamiento específico, va a ser la emulsión lipídica. ¿Okay? Y acá lo que hace la guía es que los divide en los que están en paro cardiorrespiratorio y los que no. Los que están, los tenés que tratar como tal. RCP, manejo de arritmias, o sea, tratarlo como cualquier otro. Mientras activaste el protocolo o mandaste a alguien a conseguir la emulsión lipídica. O sea, esto va a ser lo que saque al paciente del paro. Como dijimos, si tenemos un paciente que se intoxicó con bupivacaína, podemos estar masajeándolo 2 horas, que probablemente no salga. Pero si le administramos una emulsión lipídica, quizás le damos chances de que sobreviva. Ahora vamos a ver cómo es la administración. Después acá aclarar un par de cosas. Obviamente, mientras estamos dando la emulsión, acá, perdón, okay. La emulsión no tiene que, o sea, no va a hacer que cortes el RCP. Obviamente acá son un par de aclaraciones medio tontas. Dice, el propofol no es un sustituto de la emulsión lipídica, quizás haya una confusión porque son iguales en color. Y obviamente no vas a usar lidocaína como antiarrítmico en una arritmia quizás que la produce la lidocaína, ¿no? Son para aclaraciones medio tontas. Del otro lado, si no tiene un paro cardiorrespiratorio, tenés que tratar los problemas como como lo tratarías de cualquier otra forma. Si está hipotenso, utilizarás vasopresores, si está bradicárdico, quizás utilizarás atropina, lo mismo que cualquier otro caso, pero siempre considerar digamos, la emulsión lipídica, que es lo que lo va a sacar al paciente. Bueno, después habla de lo que es el seguimiento. Estas son cosas un poco más, nada, asegurarse que se vaya a un lugar que esté apropiado para recibirlo, para el seguimiento, no excluir la pancreatitis, un par de cosas extras y reportar el caso, ¿no? Ahora, última cosita así importante, ¿cómo damos la emulsión lipídica? Que no sé si nosotros tenemos, yo creo que no tenemos, creo que hoy pregunté y creo que lo que se tiene es algo que nos hace como nutrición, una emulsión medio armada, medio casera. Pero bueno, si tuviéramos, que estaría bueno que tuviésemos aunque sea 1 o 2 sachets de esto, no sé qué tan caro deben ser, pero debería estar en un carro de paro. O en lugar cerca, por ejemplo en Traumato, que se hacen muchos bloqueos.
inmediatamente apenas lo tenemos, ¿qué hacemos? Damos un bolo, la dosis 1,5 miligramos kilo, ¿no? Y a la vez empezás una infusión a 15 mililitros kilo hora. ¿Okay? Entonces 1,5 y 15. Si a los 5 minutos no se mejoró el estado hemodinámico del paciente o empeoró, se repite y se puede duplicar la dosis. ¿Okay? Y lo mismo, si no mejoró el paciente o si empeoró el paciente, puedes duplicar la dosis de la infusión. Esto sería en paciente de 70 kilos, para darse una idea, ¿no? 70 kilos, le tenés que dar 100 mililitros en bolo, apenas puedas, y mandás una infusión a 1000 mililitros hora. Si a los 5 minutos empeora o no mejora, le das de vuelta otro bolo y duplicás la infusión, ¿no? A 2000 mililitros hora. Siempre tratando de no exceder, acá me olvidé decir, 12 mililitros kilo. Bueno, esto ya es un poco más... a ver. En trauma todavía, en la heladera capaz se venció. Ah, bueno, yo nunca lo vi. Ese estaría bueno chequearlo. Eso que dice Juli. No sé si hay. Bien. Bueno, y listo. Esto ya es más de lo mismo. Esto es un esquema un poquito más práctico, ¿no? Pedir ayuda, soporte para las convulsiones. Es más de lo mismo. Pero bueno, por si después lo quieren, tienen el grafiquito un poquito más canchero. Y acá está una traducción de la Asociación de Anestesia Regional, la Asociación Anestésica, bueno, la Asociación Americana de Anestesia Regional. Nada. Es un checklist, otra forma de encararlo, pero básicamente dice lo mismo. Bueno, entonces para cerrar, repasamos brevemente los anestésicos locales, vimos cuáles son sus dosis, vimos cuáles son los tejidos que se afectan y cómo se presenta la sintomatología. Sabemos cuáles son los factores de riesgo, que tenemos factores de riesgo dependientes del paciente, del anestésico y del bloqueo. Sabemos que tenemos formas de prevención preprocedimiento, intraprocedimiento y postprocedimiento. Y sabemos cuáles son los pilares del tratamiento y con qué opciones se cuentan, ¿no? Me basé mucho en lo que es la novena edición del Miller para la primera parte. Tiene algunas cosas copadas con eso de la clonidina, la dexmedetomidina, que no lo tenía la octava edición. Está bueno. Y después un par de papers que encontré, las guías de la ASRA, la guía de la Asociación de Gran Bretaña. Nada, lo dejo acá por si a alguno le interesa mirar. Si googlea cualquiera de estas cosas le va a aparecer. Así que no mucho más. Quedan 6 minutos. Si alguno quiere decir algo, bienvenido sea. Excelente, Charlie. Muy buena, Charlie. Impecable, ¿eh? Impecable la clase. Muy buena, Charlie. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Charlie. Estuvo buena, muy clara. Charlie, ¿y qué se usa para las arritmias cuando no puedes usar el alido? ¿Qué sugieren? Qué buena pregunta. Sí, no. Porque es tan útil, Sí. pero que obviamente si aparecieron por una intoxicación por anestésicos locales no se puede usar. Pero recomiendan la amiodarona, recomiendan digitalizar, porque la amiodarona también es muy depresora cardíaca. Sí. Muy depresora. No, la verdad... El ACLS no estaba bien. Sí. No sé si alguien sabe. En el ACLS tenés lido o amiodarona, creo que amiodarona en primer lugar. El tema es que no sé si la causa es la lido, si también se sigue el mismo. Si la causa en el es ACLS, la BUPI, perdón. Sí. Sí, o si la causa es la BUPI, la verdad que ya la depresión cardíaca que puede provocar la amiodarona sumada a la UPI, no, Claro. No sé, nunca lo leí, nunca lo escuché, entonces... No, la verdad que en las guías no hace tanto detalle en eso. Habría que ver si hay algo más específico de manejo dentro de... No, la verdad, es una gran pregunta. A ver, ahí decía que vos tenías que tratarlo como cualquier palo, ¿no? Uh-huh. Sí.
Digo, aunque fuese intoxicación por bupi, vos lo tratás, si vos lo tratás como cualquier paro cardíaco y lo tratás según el ACLS, que creo que Maga dijo eso, ¿no? Que estaba como posible causa. Si yo no entendí mal. En un momento Maga lo escribió. Ahí lo Sí, tratarías ahora igual. no hay mucho igual en el manual explicado, pero ahí mando una captura de pantalla de lo poco que explica, que dice, ¿no?, que entre los tratamientos que pueden proporcionarse incluyen obviamente, si está en paro, RCP básica y avanzada, RCP extracorpórea, balón de contrapulsación intraaórtico, diálisis renal, emulsión intravenosa de lípidos, antídotos de fármacos específicos, fragmentos FA específicos para digoxina, buclavón y bicarbonato, electroestimulación cardíaca transcutánea, ya son cosas capaz más avanzadas, pero que por ahí sirven para una intoxicación con bupi, como dice Vero. Sí. En mi opinión, digamos, para resumir un poco el tratamiento, digamos, y quedar con lo más importante, en primer lugar era la oxigenación y la vía aérea, ¿no, Carlitos? Sí. Ante las convulsiones, utilizar tiopental o midazolam. Sí, midazolam, benzodiazepinas de elección. De elección. Y después, entre rítmicos, evitar lo que sería lidocaína, porque estaríamos dándole el mismo fármaco que generó el cuadro. Y creo que se podía utilizar también amiodarona, eso sí. Había leído algo de Bretil, eso. Y tratar en no hay. ¿Cómo? No, bueno. Bretil no hay. Lo mismo que ¿cómo se llama? El lípido este. Emulsión lípida. Los alimentamos nosotros, no le damos el intralípid. Le damos de comer. El intralípid, como es derivado de aceites y demás, no está muy caro. No sé si acá nos romperán la cabeza en nuestro país. Yo nunca vi el intralípid, nunca lo tuve entre mis manos. En el ACLS dijeron que era barato, no sé por qué no lo tenemos. Nosotros lo tuvimos en Traumato, que lo había comprado Lucas hace 4 años, y creo que había salido 1.500 pesos, algo así. Y eso no sé que era barato. Claro, la única... Hecho a base de aceite de soja o aceite de oliva. Más para algo que no vas a usar nunca. Claro, pero por eso se reemplaza por la alimentación parenteral, que tiene que tener el 20% de lípidos. No cualquier alimentación parenteral sirve. Ahora, el tema... No es lo mismo, pero es lo que reemplaza. Ahora el tema es que la alimentación parenteral se administra por vías centrales. Entonces, ¿qué pasa? Porque en este momento, como todos sabemos, no es indicación en el medio de una RCP o una urgencia poner una vía central. ¿Qué pasa si la estamos administrando por una periférica? Probablemente el paciente tenga una flebitis de la puta madre, o probablemente sea tan espesa que no pase por una boca 18, que es lo que ponemos habitualmente. ¿Sí? No nombro